quieran. En mi trabajo de tesis, pues las participaciones si llegan a ver citas textuales, van a estar pues, en un anónimo. A lo mejor el juez del grupo 1 dijo esto. Entonces, siéntanse con toda la confianza de participar. Me siento muy honrado de que hayan aceptado mi invitación. Son ejemplos de vida, los 4 de la carrera, del ejercicio, doctos en la materia. Entonces, pues muy, muy agradecido, ¿no? Por su participación. Les cuento, este foro forma parte de mi trabajo de tesis para la maestría. La maestría la estudié en la Escuela Estatal de Formación Judicial. Primero en 2020 tomé un año con Abril Rodríguez, no sé si se acuerda usted de ella, maestra. Sí. Luego por temas económicos le tuve que poner pausa, la retomé en 2023 y gracias a Dios la acabé el año pasado. Mi tesis es análisis del cumplimiento de las finalidades del proceso penal a través de la figura de la suspensión condicional del proceso en el estado de Puebla en el periodo de 2016 a 2024, que es cuando empezó a aplicarse ya de manera obligatoria en todo el estado del sistema, al año pasado que presenté mi protocolo de investigación, ¿no? El objetivo de este foro es que podamos reflexionar los presentes en la utilidad, la aplicación y los retos que tiene la suspensión condicional del proceso en Puebla desde una perspectiva práctica y crítica. Esta sesión, si ustedes me lo permiten, va a tener una duración de 60 a 90 minutos. Está siendo grabada únicamente con fines académicos bajo la total confidencialidad. Entonces, no sé si antes de que empecemos con las preguntas, gusten hacer una muy breve presentación de ustedes, porque sé que tienen una currícula enorme. El propósito en la metodología, el propósito del ejercicio es que haya una persona juez, una fiscal, una litigante y una académica. Sé que no es como estrictamente el rol, pero la maestra Rosa Aurora Espejel está como juez, que fue muchos años juez penal en Puebla. Actualmente entiendo que es secretaria en el Poder Judicial de la Federación, secretaria proyectista. Mi amiga Reina, pues desempeñándose brillantemente en medios alternativos de solución de conflictos. Sergio, de los mejores litigantes penales de Puebla, y la doctora Sandy Timal, con una amplia experiencia académica, que creo que ya los presenté yo a ustedes, pero no sé si gusten decir algo más. Si gustan, empezamos por las damas, maestra. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Ulmer. Digo, además de que te tengo un gran cariño, que además hemos trabajado juntos, fuimos compañeros justamente en el curso de secretarios, coincidimos con ello para el ingreso a la federación, y por todos tengo un gran cariño. No tenía el gusto y el placer de conocer a la licenciada Timal, pero bueno, que sea el momento, licenciada, para conocernos y para de aquí en adelante en lo que yo pueda en algún momento servirle. Yo estoy a la orden en cualquier circunstancia. Y muchas gracias. Y en efecto, pues yo tengo muchos años ya trabajando en temas penales, casi 25 años, como Ministerio Público, como jueza, y actualmente como secretaria en un tribunal colegiado de apelación del Sexto Circuito. Muchísimas gracias. Gracias, maestra. Amiga Reina. Hola a todos, pues como saben, soy Reina Soledad García, facilitadora en mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal de la Fiscalía General del Estado de Puebla, muy largo. Pues la experiencia en el sistema penal pues fue a partir de su aplicación desde el 2008 como postulante y de forma posterior como servidor público. Y pues te agradezco muchísimo el que contemples mi perfil en cuanto al tema de la participación de los facilitadores en la construcción, ¿no? Del tema de reparación del daño y todas esas situaciones. Entonces, te agradezco muchísimo porque creo que es una manera también de visibilizar el trabajo que se hace en esta área. Gracias, amiga. Doctora. Gracias. Pues un gusto. No conocía a todos. Me parece que solo tenía la posibilidad de haber conocido a Reina y a Misael, pues porque fuimos compañeros dentro de la licenciatura. Yo soy doctora en Derecho.
El ámbito académico es parte de mi cotidianidad. Soy investigadora dentro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT en nivel candidata. Y bueno, gran parte de mi última parte de la profesión la he dedicado al derecho electoral. Ha sido mi campo de trabajo práctico. Y en el contexto de la investigación, pues bueno, he tenido varias líneas que se han ido manejando desde la maestría y el doctorado. Y ahora desde el ámbito propio del ejercicio de la docencia, pues también la sigo puliendo y bueno, es un gusto para mí poder ser parte de este ejercicio y sobre todo con mucho aprecio para ti, Misael. Gracias, doctora. Y último, pero no menos importante, Amigo, amigo. muchas gracias y también un gusto conocer a todos ustedes. Ya tengo mucho respeto por la maestra, también por mi amiga Reina, formadora, es parte de este sistema y maestra y doctora. Qué gusto también y qué honor poder compartir, ¿verdad? Con tan buenas personalidades. En mi caso particular, yo me dedico a litigar en materia penal. Me encanta muchísimo. Pues también el curso, conferencias, doy clases de nivel maestría. Y pues bueno, ¿no? Me encanta tanto la academia como el litigio. Hemos tanto a nivel estatal, federal, en varios estados de la República Mexicana. Y aquí estamos con todo el gusto, amigo, de poder apoyarte en lo que podamos brindar a esta charla. Muchas gracias. Mil gracias, amigo. A ver, vamos a ver. Porque mucha tecnología. Listo, solo es una breve estadística antes de que empecemos las preguntas, que se las compartí en el correo electrónico solicitándoles la sesión del foro. Hice una solicitud de transparencia tanto al Poder Judicial del Estado de Puebla como a la Fiscalía General del Estado de Puebla sobre varios factores, ¿no? Si pudieron checar la documentación que les mandé, en realidad fue poco lo que me contestó el Poder Judicial, pero creo que ese poco es mucho, o sea, dentro de lo que le pregunté, ese poco es mucho, ¿no? Es muy relevante. Desde que empezó la implementación general del sistema penal acusatorio al año pasado, se han resuelto a través de suspensión condicional del proceso o se han finalizado a través de suspensión condicional del proceso 11,675 casos. Si ustedes pueden ver aquí en la gráfica, el punto máximo o el punto álgido donde se usó la figura fue en el año 2021, donde se concedió la solicitud de suspensión condicional en 2,243 casos. Luego en 2022, en 1,926 casos se concedió esta figura y tiene una tendencia a la baja. El año pasado únicamente 696 casos se concedió esta figura. Me parece también relevante que de los casi 12,000 casos en los que se concedió la suspensión condicional del proceso, 10,500 son hombres y únicamente 1,174 son mujeres. Pero puede que esto esté muy relacionado con el tipo de delitos en los que se concede este beneficio, si me permiten llamarlo así. Del universo de casos, de los 12,000 casos en los que se ha concedido la suspensión condicional del proceso, casi el 80% se aglutina en delitos contra la salud, con el 35,5%, robo, con todas sus calificativas, si gustan, agravantes, con concurso de otros delitos, robo con el 35% y violencia familiar con el 12,6%. Ya el otro 20% se aglutina en otra clase de delitos. De hecho, es menos. 7, 3, 10, por ahí del 13% está en otra clase de delitos. No sé si le suene algo de estas estadísticas. Quien guste. No los estoy viendo. Es más o menos, de hecho, la gráfica que tenías anteriormente es más o menos lo que está ocurriendo a nivel nacional. Es un reflejo, un poco, de lo que está ocurriendo a nivel nacional. Y habría que darle alguna lectura específicamente a la baja. Y me parece que el tema va muy de la mano con determinadas políticas públicas de persecución del delito, es decir, con la actividad del Ministerio Público, en donde tanto en las soluciones alternas, no solamente en la suspensión condicional, sino en el acuerdo reparatorio y sobre todo el procedimiento abreviado como terminación anticipada,
se están generando límites o limitaciones, mejor dicho, de carácter fáctico porque no tienen sustento jurídico en las decisiones del Ministerio Público para pretender la solución al conflicto. Pero es una perspectiva. Gracias, maestra. Sí, coincido totalmente con la visión que comenta la maestra, porque incluso en la otra gráfica, en la que es como de pastel, observé el tema del delito de violencia familiar, ¿no? Con el 12.6%. Y precisamente ahorita estoy en esta área, que es la especializada en género, y precisamente justo lo que acaba de decir la maestra, ¿no? O sea, hay criterios bastante desenfocados y que no tienen un fundamento legal respecto a la posibilidad que le dan a las víctimas, o sea, ya ni siquiera es a los imputados, a las víctimas de poder acceder a este tipo de procedimientos, precisamente por este tema de política pública criminal, en donde pues regresamos al tema del castigo y no al tema de la reparación, no al tema de la reintegración, no al tema de nada. Y sí, desde mi postura, evidentemente, en la vida práctica considero ya frente a los órganos jurisdiccionales, en primer lugar, los delitos contra la salud es muy típico, y lo digo abiertamente, como tú dices, puedes comentar lo que sea, los famosos chalecos que se arman a cualquier persona con tal de, ¿sabes qué? La realidad fiscal, algún tema, vamos, ponle droga contra la salud, ya sea en posesión simple o evidentemente para fines de comercio, etcétera. Pero ¿qué dices? La verdad, pero llega, si es con posesión simple, se vaya en libertad en cautelar. Si es con fines de suministro, se va a quedar con la prisión preventiva justificada, porque justo fue un tema que hace un tiempo que tuve la oportunidad de tomar un curso con la maestra Rosaura en la Casa de la Cultura Jurídica, le preguntaba qué pasa con ese riesgo a la sociedad, a la comunidad, cómo lo tiramos. Algunas sentencias me compartió que se pueden realizar y pronunciar en audiencia, pero realmente no se toman en cuenta por algunos juzgadores. Y entonces dicen, no, se actualiza el peligro de la sociedad y se va a quedar en prisión preventiva justificada. Me trajiste 20 datos de prueba para arraigo familiar, laboral, domiciliario, dónde va a vivir, pero el riesgo de la sociedad se va a quedar en prisión preventiva justificada. Es hasta juicio de amparo, cuando evidentemente otro órgano jurisdiccional dice, no, ese riesgo de la sociedad es subjetivo y te acreditó y concede una cautelar reversa de la prisión. Pero realmente por eso hay muchos delitos contra la salud y que lo más viable siempre es suspensión condicional. Digo, ninguno, son muy pocos los que llegan a juicio oral. De ahí en cuanto a robo, también es muy típico, pues los robos a Oxxo, a bodega, a centros comerciales, no sé, algún tema de pues sí, ¿no? Considero incluso hasta menor la cantidad que se roban y por eso todo acaba en robo, a un acuerdo que logramos obtener la suspensión. Y lo que comentabas, algo muy relevante, es que sí, en mi experiencia, los que son partícipes del proceso penal, los imputados, la mayoría de los casos son hombres que son los que llevan robos, o también hay que ser realistas, más allá de los robos chalecos que digo, pues sí, que se dedican a distribuir pues algún narcótico, ¿no? Por eso yo creo muy acertadas tus gráficas y qué buen trabajo, porque mejor de esta vista no lo había podido percibir de esa forma. Y la verdad, muy agradecido de la información que me dio el Poder Judicial del Estado. O sea, le pregunté muchas cosas y me dio más de lo que buscaba. No sé si quieras comentar algo, doctora. Sí, pues viendo desde un ejercicio comparado muy de academia, llama la atención, por ejemplo, que en tu gráfica de pastel, pues justamente el año que sitúas está tu azul que marca los delitos contra la salud, pues estamos en un contexto de pandemia, ¿no? Es una cuestión también que creo que puede ser una de las variables dentro del estudio que efectivamente puede tener una relación directa con la forma en la que se estaba dando, tanto en un contexto penal de salud y un ámbito justamente pues que estábamos viviendo a nivel mundial. Y muy curioso el tema porque bueno, yo sé que tus datos están en un contexto local, tu centro de estudio está delimitado en Puebla, pero curiosamente, viendo cuando tú nos presentabas estos datos por correo y estaba haciendo un comparativo, en la Ciudad de México, al contrario, en el año que tú marcas, 2021, que es uno de los que va en repunte, la Ciudad de México también presentaba un 31% de casos en los que se aumentaba
es este tipo de suspensión, o sea que parece que no es una cuestión local, sino que, bueno, ya iremos avanzando en el ejercicio de esto, que también parece que con los estados vecinos se estaba presentando el mismo fenómeno, pero bueno, lo iremos comentando al resto de la charla. De acuerdo, gracias. De hecho, retomando un poco el comentario de la maestra, este, o sea, ¿por qué estoy haciendo esta tesis? Me llamó mucho la atención una nota de consulta en 2023 de un oficio que les giró el fiscal de investigación metropolitana a todos los agentes del Ministerio Público, que en los casos en que la defensa planteara la suspensión condicional del proceso, se tenían que oponer invariablemente en todos los casos, y en caso de que el juez de control pues concediera la medida, tenían que plantear el recurso de apelación correspondiente. O sea, esta nota periodística con este oficio del fiscal fue el que me llamó la atención y por el que decidí tomar este objeto de estudio para desarrollar mi tesis, ¿no? Bueno, si gustan, pasamos a las preguntas. Primero, evaluar la figura. ¿Ustedes consideran que la figura de la suspensión condicional del proceso cumple con las finalidades del proceso penal y por qué? ¿Sí? Si gusta, maestra. Bien, sí, tengo una respuesta afirmativa. Cumple con las finalidades del proceso penal en torno a el producto o la creación de un sistema procesal de carácter acusatorio en donde desde la discusión legislativa se buscó que cumpliera como primer enfoque solucionar los conflictos para romper justamente con el esquema burocrático que se traía del sistema inquisitivo. Es decir, darle una nueva visión y resolución a los asuntos, despresurizando. Y en ese sentido es que la mayor parte de los asuntos pudieran resolverse solucionando el conflicto, siempre y cuando obviamente tuviera satisfacción de reparación del daño a la víctima. Y se dijo incluso que el 5%, o sea, la propuesta del legislador nacional fue que el 5% de los asuntos de aquellos que ingresaban al sistema fueran los resueltos en juicio. Entonces, para eso, obviamente, se crearon estas soluciones alternas dentro del propósito de si cumple o no. Claro, está construido legal, constitucionalmente, está bien construida la figura, quizá pueda irse modificando a la postre, pero en un inicio, para permitir que todos esos hechos que colapsan el sistema de justicia pudieran tener en efecto una decisión pronta, sin agotar todo el procedimiento, que permitiera, como lo dijo Reina hace un momento, que permitiera a la víctima gozar de la reparación del daño a satisfacción, obviamente, en torno a la protección incluso de su dignidad, pero también que permitiera la posibilidad de la persona de haber cometido un error, ¿no?, en su conducta, pues reinsertarlo de manera inmediata a la sociedad, permitiéndole obviamente un ejercicio de responsabilidad. La responsabilidad obviamente en función de cumplir unas condiciones y del resarcimiento del daño. Pero me parece que independientemente de que se tenga una figura que cumpla con estos objetivos, en realidad es que la eficacia para el cumplimiento de los objetivos pues depende en gran medida de factores que son contextuales. Por ejemplo, la capacidad institucional de la UMECA de poder supervisar realmente las condiciones. La disposición que tenga la persona imputada, y a mí me parece que, pero creo que lo dejaría para otra respuesta, que es muy necesario aplicar antes de la suspensión condicional un mecanismo alternativo que permita, obviamente, afianzar la comunicación entre las partes que tienen el conflicto. Pero bueno, lo dejo nada más asomado. Y obviamente, pues la atención a las víctimas, porque finalmente en muchas ocasiones la víctima simplemente es vista como una persona que requiere una cantidad de dinero y con eso se satisface y no cumple con los fines de la restauración, que es la justicia restaurativa en la base de la suspensión condicional. Entonces, la respuesta en concreto. Sí se puede cumplir con las finalidades del proceso, pero sí es necesario afianzar en gran medida la forma en que se estructura y se desarrolla materialmente para que cumpla con esos propósitos. Gracias, maestra. Reina. Yo considero que sí cumple con las finalidades siempre y cuando se aplique de manera correcta. Porque hace un momento yo hablaba acerca de las cuestiones en delitos donde hay una víctima directa, ¿no?
pero hay delitos, por ejemplo, en estos casos de narcóticos, que es en contra del Estado, y que el representante, que es el agente del Ministerio Público, pues busca esta reparación simbólica, pero realmente no hay esta reestructura de la sociedad, esta cultura de la paz, que se busca a través de esta suspensión condicional del procedimiento. Yo recuerdo mucho un asunto en materia federal donde la juez que estaba aplicando esa suspensión condicional dice, bueno, además de todas las condiciones que establece el Código Nacional de Procedimientos, voy a hacer uso de la última fracción, que dice que es a mi consideración. Y una vez que yo he entendido el contexto de la persona que cometió el ilícito, considero viable que exista una reeducación. Y entonces, como condición, le puso la lectura de un libro y que hiciera reportes de esa lectura de libros y además un trabajo a favor de la comunidad. Cuando le di seguimiento a ese asunto y se dio el cumplimiento de esa suspensión, fue muy bonito realmente el verificar que para el imputado había hecho esa reconexión neuronal de verificar que sus actos habían traído, que en esa zona, por ejemplo, donde él distribuía o intentaba vender, pues había muchos adolescentes. Entonces hizo un cambio, porque precisamente ese libro hablaba acerca de cómo es que los adolescentes copian a los adultos las acciones, cómo van normalizando. Entonces, esta reparación integral de la que se habla mucho, ahí la vi plasmada. Entonces, yo considero que sí cumple con las finalidades del proceso, porque uno, despresurizas y entonces haces que el imputado comprenda que su acción tiene una cuestión social negativa, cambie y evite reiterar esta conducta. Y entonces hay una reintegración, porque fue muy bonito, porque como trabajó a favor de la comunidad, lejos de verlo como una persona que había cometido un hecho que la ley señala como delito, decía, es una persona que tuvo un error y lo está reparando. Y además de repararlo, entonces está generando evitar que esta conducta se repita en otras generaciones. Entonces, yo considero que sí, siempre y cuando se aplique de manera correcta. Y abonando lo que decía la maestra Rosa Aurora, por ejemplo, cuando digo de manera correcta, nosotros como Fiscalía, como área de mecanismos alternativos, tenemos un modelo homologado, que es a nivel nacional y que incluso muy pocos jueces conocen porque no saben cómo se hace la derivación de manera correcta de mecanismos alternativos para la participación en la suspensión condicional. Muchos lo hacen solamente para el tema de la celebración de acuerdos reparatorios, pero no saben que se puede participar en la elaboración de este plan de reparación precisamente para que la víctima se sienta resarcida y que sea partícipe y que entienda las razones del imputado. Entonces, vuelvo a afirmarlo, sí, siempre y cuando se aplique de manera correcta. Haga bien. Que en colación a tu comentario, pues es uno de los ejes de la justicia restaurativa, ¿no? Que debe de haber participación activa de todos para que se cumpla con las finalidades, como tú mencionas. Mil gracias. Doctora Sandy Timán. Bueno, aquí ya escuchamos a dos voces expertas, ¿verdad? Mira, si tuviera que inclinarme por esta disyuntiva de saber sí o no, mi respuesta también sería que sí. En este sentido, creo que se cumple por dos cosas. De ambas partes, una, porque tenemos la reparación del daño que justamente atiende a no sobrepoblar las cárceles y en el sentido de la pregunta que planteas como parte de tu investigación es si se cumple con las finalidades, pues recordar que justo esa era una de las principales que estaban planteadas en la implementación de este sistema. Y segundo, pues porque del otro lado tenemos la posibilidad de quien haya incurrido, como decía la maestra, en este sentido de un error dentro de su vida, poder hacer el ejercicio de reinsertarse a la sociedad sin tener también como que este lastre para toda su vida, ¿no? De estar cargando con esta marca de poder estar siendo señalado como un elemento negativo dentro de la sociedad. Entonces, mi respuesta sería que sí y que atiende a este sentido de cumplimiento de la finalidad. Gracias. Sergio. Sí, amigo, muchas gracias. Considero que sí, porque evidentemente con
Con esa solución alterna se garantiza la reparación del daño. Podremos decir muchas cuestiones, que debe ser correctamente aplicado, que debe falta mucha capacitación, etcétera, sí, pero finalmente es un mecanismo, considero que si cumple con esa reparación del daño, es previa negociación, que igual como la maestra no me quiero adelantar a otras respuestas de las preguntas que tienes porque van inmersas, sin embargo, desde mi punto práctico, sí, porque evidentemente llegas a un acuerdo, puedes reparar ese daño, se cumplen con las condiciones, ya depende mucho, como dijo la maestra, del imputado, de la persona que le vaya a llevar a cabo. Sin embargo, de acuerdo al 20 constitucional, ¿no? Uno de los objetivos proceso penal, las finalidades, que es la reparación del daño, por supuesto que sí se cumple, y ya me haré cargo más adelante de las demás respuestas, porque podrán abarcarlas en este mismo momento, pero considero que sí, al menos en el estado de Puebla, sí se cumple con esa finalidad de la suspensión condicional. Gracias, amigo. Creo que en gran parte se contestó la pregunta 2, pero me gustaría que ahondáramos en qué finalidades del proceso se debilitan con la aplicación de la suspensión, porque coincidimos todos que hay una reparación del daño, puede haber una reeducación del infractor o de la persona que cometió el delito, pero parte de mi marco teórico es como, o sea, hay otras finalidades, ¿no? Se suspende el proceso, ya no se llega a la etapa de juicio oral y ya no hay un esclarecimiento de los hechos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el imputado, pues para no pagarle a un abogado todo el proceso, como dice Sandy, el reproche de la sociedad a su alrededor que está inmerso en un proceso penal, dice, pues me voy por esta solución, le pago a la víctima, a la persona que me está denunciando y vámonos, ¿no? Eso por un lado. ¿Qué pasa con el esclarecimiento de los hechos? Y por otro, que va muy relacionado con los comentarios del principio, se ve el castigo retributivo como la sanción privativa de la libertad. Hay un castigo al culpable con la suspensión condicional al proceso. Me gustaría que enfocáramos los comentarios en esos. O sea, ¿qué pasa con las finalidades que se debilitan, maestra? Ahí está, gracias. Es que también la tecnología no es mi amiga. Bien, mira, sí, aparentemente en esta perspectiva de cuestión pendiente o que no se cumple como el tema de la justicia material, en donde toda la sociedad se ha desarrollado, o por lo menos las generaciones anteriores a la creación del sistema, veían el procedimiento como un propósito de castigo, sobre todo en aquellos casos en donde se generaba un impacto social o un impacto a las víctimas y que las víctimas quedaban insatisfechas, pues es que en este cambio de paradigma, en donde no todo finalmente va a ser un tema de castigo, sino que el propósito justamente fue poner en la balanza, desarrollar un procedimiento hasta sus últimas consecuencias a fin de dar una sanción o buscar cambiar esta perspectiva en donde la sociedad avance considerando, pues obviamente que las personas que cometen una conducta delictiva también son seres humanos y también tienen un derecho, obviamente, a permitírsele la posibilidad de responsabilizarse, de hacerlo en libertad y sobre todo de tomar conciencia. Y esta conciencia permitiría obviamente una construcción de una vida distinta, un propósito de no solamente buscar el tema de la justicia restaurativa, sino construir, como decía Reina, con este ejercicio de paz, porque es un ejercicio reeducativo. Entonces, el punto es cambiar el paradigma en que no todo finalmente va a tener un precio, al final de cuentas, llamado castigo o sanción. Segundo, obviamente, no siempre se van con esta forma de solucionar los conflictos, pues no se van a dilucidar el esclarecimiento o los hechos, no se van a esclarecer estos hechos como el fin pretendido. Pero sí, finalmente ese es el precio, ese es el costo, para eso existe la función, ¿no? O sea, no podemos decir que es un tema negativo, sino es el pago que está dando el sistema de no vamos a esclarecer un hecho, pero vamos a solucionar un conflicto. ¿Qué tanto beneficia el solucionar un hecho si no solucionamos el conflicto, ¿no? Finalmente, si no le vamos a pagar a la víctima, por ejemplo,
¿Qué caso tiene solucionar el hecho y decir que la persona sí lo cometió y que se queda una pila de años en la cárcel, que le cuesta además al Estado mantenerlo en la cárcel, que tenemos grandes problemas por un hacinamiento terrible en las cárceles y la víctima jamás va a ver un peso de ese daño? Entonces, esa es la forma en que debe de darse esta lectura a las cuestiones que me parece que podrían quedar pendientes, ¿no? Y un tema sobre todo de prevención general, me parece que sí es importante que cuando se abusara de esta figura, pero ya vimos en tus gráficas que no, que ni siquiera se está dando el alcance normativo que requeriría para existir como un ejercicio válido. Pero supongamos que si se tuviera un abuso de esta figura, pues enviaría un mensaje que parecería que delinquir no tiene consecuencias, ¿no? Y por eso al principio, se acordarán ustedes que decían, este es el sistema de la puerta giratoria. O sea, entra uno y se le perdona y los jueces le permiten la salida y después vuelve a delinquir. Ok, sí, vamos a llamarlo así, pero incluso así es reconocido dogmáticamente esta solución alterna. La figura de la oportunidad e incluso de la segunda oportunidad, no nada más es una, puede haber hasta dos oportunidades, ¿no? Entonces, hay que generar, primero me parece que para tomar en consideración una respuesta de, ¿tiene un costo de no esclarecer el hecho? Me parecería que primero habría que generar un ejercicio educativo a la sociedad en torno a aprender que este sistema no tiene como fin necesariamente llevar a juicio, poner un castigo y esclarecer el hecho. Tiene como fin, primero, solucionar un conflicto, permitir un resarcimiento del daño efectivo a la víctima, pero además permitirle a una persona que en su calidad humana recapacite sobre su conducta y genere un cambio en la misma. Gracias, maestra. Reina. Sí, coincido totalmente con la maestra respecto al tema de la puerta giratoria, ¿no? En cuanto a esta debilidad que tiene esta suspensión condicional del proceso, una de ellas es más bien, la inadecuada difusión que se dio respecto al cómo se aplica, ¿no? Porque entonces la sociedad entiende precisamente lo que menciona la maestra, que no hay un castigo. Y entonces, pues el imputado o la persona que cometió el hecho ya vio que puede generar esta suspensión condicional y luego a lo mejor la genera por un tema de robo, lo cumple, y entonces ahora va por un tema de lesiones, lo cumple, y ahora va por un tema de amenazas. Y entonces realmente no hay este cambio en cuanto al tema cognitivo de la persona que está cumpliendo o que está participando en esta suspensión condicional. Yo creo que es una indebida difusión y por eso es que tanto se afirmaba en un principio respecto de esta puerta giratoria, que aunque ahora ya no se menciona, se sigue viendo de esa manera. Respondiendo a lo que tú mencionabas, ¿no? Respecto al esclarecimiento de los hechos, recuerda que no es la única finalidad del procedimiento, es una de las que tenemos, ¿no? Pero buscamos también que el culpable no quede impune, que exista la protección al inocente y sobre todo esta reparación del daño. Te lo puedo decir porque al final del día es lo que trabajo diario, ¿no? Yo hablo con las víctimas y digo, no es que pongamos un precio al dolor, no es que pongamos un precio al hecho que usted vivió, es más bien un tema de reparación integral. Y entonces les hablo acerca de los conceptos que tiene la ONU de la reparación integral en cuanto a la visión estricta en el tema de derechos humanos y quitar este chip del derecho penal del enemigo y enfocarnos a este tema del derecho penal de acto o de autor, perdón, no de acto, no de autor, porque al final del día volvemos a este tema social, ¿no? La comprensión social. Si yo estigmatizo a una persona que comete una conducta delictiva, ¿cómo lo reinserto a esta sociedad? Si no le hago esta capacidad mental de que él observe que está teniendo un comportamiento erróneo, ¿no? Entonces, más que el esclarecimiento de los hechos, que podría ser un costo, es un tema de desconocimiento de los alcances que se pueden tener, porque es un beneficio a largo plazo. Porque no es que tú veas ese cambio de manera inmediata, tienen que pasar cierto tiempo, incluso por eso la suspensión es por ciertos meses. Entonces, creo que más que el esclarecimiento de los hechos, hay que trabajar con la admisión de la responsabilidad, que te va a llevar entonces a decir, bueno, cometí un hecho, lastimé a alguien, a la sociedad, a una persona, y entonces tengo que reparar eso que hice. Por eso es que es ese trabajo también importante
facilitadores. Gracias, amiga. Sandy. Bueno, atendiendo a esta pregunta, tú tienes enunciados algunos elementos, ¿no? ¿Cuáles podrían verse más favorecidos? ¿Cuáles podrían verse menos favorecidos? Yo creo que en la relatoría que hemos tenido de cada uno de los que estamos participando, pueden verse favorecidas y todos hemos hecho alusión a ellas, la reparación, la reinserción, dependiendo de cada lado, la prevención, la descongestión judicial, pero yo creo que las que menos favorecidas se ven son las dos primeras que enuncias, la verdad y la justicia. ¿Por qué? Pues desde algún contexto propiamente teórico, si nosotros entendemos este concepto de verdad, pues tendríamos diferentes posturas y diferentes versiones respecto a qué es la verdad para quien es la persona que delinque como para quien es la víctima, ¿no? Y en el tema de justicia, pues igual, o sea, cuando vemos, me acuerdo que hay un texto que nos habla de las 100 definiciones o los 100 conceptos más bien, que pues se pueden tener alrededor de la justicia. Tendríamos que pensar desde dónde la delimitamos, ¿no? Aristóteles, Platón, Ulpiano, Tomás de Aquino, pero tomando como base 4 tipos de justicia: distributiva, procesal, una retributiva o restaurativa. Creo que todos tendríamos una situación diferente de percepción en cómo una persona juzgadora está siendo justo o no respecto de la impartición en el ejercicio de su trabajo. Entonces, atendiendo a esto, creo que los dos primeros elementos que tú tienes pueden ser bastante diferentes en la percepción que deberíamos o que podríamos llegar a tener dependiendo de qué lado lo pudiéramos estar analizando. Gracias, doctora. Sergio. Sí, pues con base en esa pregunta, ahora sí ya es momento de tocarla, porque por supuesto que la verdad pues no se vería, eh, digamos, fortalecida, porque realmente pues no llegas a esos mecanismos para el esclarecimiento de los hechos. Sin embargo, también en cuanto a la justicia, pues también como lo dice la doctora Sandy, habría que ver desde qué punto lo vemos, porque hay gente que realmente para través de suspensión dicen, yo quiero que me pague y vámonos, ¿no? Y yo lo que busco es una reparación del daño. Y hay gente en la práctica que abusa, porque realmente cuando, no sé, y lo digo con todo respeto, cuando en una violencia familiar a veces no es cierto el hecho que le imputan al hombre, pero por el hecho de ser mujer ya está en una suspensión y no fue lo que se gastó, pero dicen, ¿sabes qué? No me opongo, no pongo resistencia, pero me pasó en un caso aquí muy conocido en Puebla, se pelearon 2 jóvenes de la Ibero. Digo, en lo personal, a lo mejor los que estamos aquí presentes venimos, pues no de una familia rica, millonaria, pero en ese caso, las personas en este caso en particular, pues tenían muchísimo dinero, y bueno, realmente nunca le pegó él a ella le rasguñaba a él, ella le pegaba a él, ella le decía pues que ni siquiera bueno en la cama y que muchas cuestiones. Pero lo denunció, procedió, se judicializó y dijo, ¿sabes qué? Quiero 120,000 pesos mínimo. Logramos negociar, quiero 100,000 pesos cuando realmente, bueno, justicia, ante la sociedad dijeron, no, pues bueno, esta persona que es un violentador, etcétera, realmente, de verdad, nunca se cumplió. Justicia, considero que tampoco. A esa perspectiva, reparación, pues se supone que sí, porque dijo que ya había gastado en las terapias, etcétera, y se hizo la reparación. Lo bueno de este mecanismo, esta solución alterna, perdón, sí, que doy mucho hincapié es a la descongestión judicial, porque realmente hay delitos en los cuales realmente no se necesitaría llegar a juicio oral, y sí, muchísimos podemos ver que de verdad por eso muchos jueces en Puebla la autorizan, porque ¿sabes qué? Vámonos, secuestro, violaciones, homicidios, eso sí, porque no la permite la suspensión, pero realmente nos ayuda a que se descongestione este sistema judicial y podamos, incluso como postulantes, acabar un asunto de una mejor forma, más tranquilo. Incluso yo lo digo, ¿no? Así sea una suspensión, sea juicio oral, lo que sea, pues bueno, el tema es dar una solución al cliente y que esté tranquilo y es la mejor forma. Entonces, ese es mi punto de vista objetivo y real sobre esta solución alterna. Gracias, amigo. ¿Qué criterios aplican desde su ámbito? Y si gustas hacer ahí una reflexión muy general, Sandy, para conceder, en este caso la maestra cuando fue jueza, oponerse, solicitar la suspensión condicional al proceso. Y si gustan, juntamos la siguiente pregunta.
¿Y qué impacto hay en víctimas, imputado y en la eficiencia del sistema? Que es algo que ya hemos estado comentando. Maestra. Sí, Ulmer. Bueno, los criterios obviamente es lo que la ley determina, ¿no? Los requisitos obviamente legales en torno a pues, la naturaleza del delito, la existencia de previa o no de suspensiones cumplidas o no cumplidas, de acuerdo a lo que dispone la ley, el tema de la reparación del daño, que es aquí donde voy a unir la respuesta a la pregunta número 4. Y sobre todo el tema, obviamente, de la actitud de la persona imputada. Entonces, como juzgadora, en la perspectiva cuando se cumplían los requisitos legales de su procedencia, pues obviamente el análisis se centraba básicamente en verificar que las condiciones fueran pertinentes al caso. Es decir, como lo decía Reina, ¿no? No significaba simplemente hacer un checklist y cumplir con algún propósito que no tenía un objetivo concatenado con la naturaleza del asunto, porque el fin, nuevamente volvemos a el propósito, viéndolo desde el punto de vista de la persona imputada, era darle la oportunidad de generar un ejercicio de responsabilidad para que contribuyera en la mejora a su vida y en ese sentido al desarrollo siguiente, al desarrollo de sus conductas futuras. Entonces, el tema venía en una circunstancia de reflexión, de responsabilidad, pero no simplemente porque el juez se lo imponía, sino porque hacía un acto personal de análisis de su comportamiento. Entonces, yo creo que una buena experiencia o práctica desde la perspectiva judicial es que la persona juzgadora, utilizando, como bien lo dijo Reina, la última fracción de las condiciones que son posibles o legales, ¿no? Que además que no es un catálogo estricto, es un catálogo de posibilidades. La persona juzgadora es allí donde tiene la posibilidad de hacer un análisis de cuáles serían otras condiciones que pudieran ser necesarias en torno a la naturaleza del hecho para permitirle en efecto un ejercicio de constricción personal, de análisis sobre su conducta. ¿Qué impacto se observa en este caso en las personas víctimas, que sería la siguiente respuesta, ¿no? El impacto que perciben las víctimas y las personas imputadas, bueno, específicamente las víctimas. Si las víctimas no son vinculadas, primero a conocer cuál es el propósito de la suspensión condicional, pero sobre todo, si las víctimas no son tomadas en cuenta para que manifiesten desde su sentir, desde su pensar, desde su consideración, a través de un mecanismo alternativo de solución de controversias que les permite el acercamiento, en su caso, con la persona que tienen enfrente, con la que tienen un conflicto, pues obviamente para ellas sienten que no hubo justicia. Entonces, la perspectiva es que las víctimas, la mayor parte, consideran que es una visión ambivalente. Me están pagando, pero no se hizo justicia. Es crucial, desde mi perspectiva, que se les escuche, pero además que se les acompañe por una persona profesional que les haga saber y que les ayude en el camino a entender el procedimiento y a entender finalmente la perspectiva. Ese es mi punto de vista. Gracias, maestra. Qué bonito cómo todos los comentarios que hemos tenido en la sesión se van concatenando, ¿no? Reina. Pues los criterios que yo aplico, como les adelantaba, es este modelo, se llama modelo homologado de órganos especializados en mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal y de unidades de atención temprana, que incluso viene un flujograma donde establece cuáles son los pasos para esta derivación y esta participación que comentaba la maestra Rosa Aurora respecto a un especialista, ¿no? Que ayude a la víctima, al imputado, a su defensor, al asesor jurídico, a unir todas estas necesidades y entonces establecer un plan de reparación que realmente sea integral. O para concederlo, pues obviamente se tiene uno que basar sí o sí en lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, y para oponerse en algún momento en cuanto a la participación de la elaboración del plan de reparación, es pues el tema de la Ley General de Víctimas, cuando te habla de los rubros de la reparación del daño, en cuanto a los beneficios, a los alcances, o incluso también otra manera que aprendí de algunos defensores que han participado,
en cuanto al tema de los criterios de derechos humanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde hablaba, bueno, a ver, en un asunto de lesiones dolosas, hubo tal caso y entonces en ese caso se establecieron ciertos requisitos para el tema de la reparación del daño. Entonces, esas son las maneras de oponerse de una forma legal, no simplemente bajo esta óptica que en mucho tiempo se llevaba al inicio, ¿no? De decir simplemente porque la víctima no quiere y ya, ¿no? Porque lo quiere ver en la cárcel, ¿no? O sea, esta oposición objetiva que tiene como sustento. Ahora, el impacto que yo observé en cuanto a las víctimas que realmente tienen este acompañamiento profesional, pues es realmente esta percepción de justicia que hablábamos de la pregunta anterior y de este acceso a la verdad y de incluso decir, bueno, ¿sabes qué? Pues yo ya entendí que a lo mejor esta persona está robando porque tiene una necesidad familiar. No lo justifico, pero ya puedo comprender por qué está realizando esa acción. Entonces, pues tal vez en esa comprensión, si yo iba a pedirte una reparación económica, pues ya sé que no lo vas a poder hacer de manera inmediata y que entonces, lejos de generar una solución, voy a ponerte en un aprieto familiar aún mucho más grande, porque tienes que pagar al abogado, tienes que pagarle a la víctima y además tienes que vivir con este estigma social de que vas a salir y no vas a encontrar trabajo porque estás yendo a firmar o tienes alguna otra medida cautelar. Entonces, bajo este impacto, si hay una víctima que tiene esta participación activa en la elaboración del plan, beneficia demasiado. Si no participa en la elaboración del plan, obviamente tiene esta percepción de sí, claro, pues por eso las personas delinquen y por eso, ¿no? Entonces yo considero que para las víctimas es como ambivalente, dependiendo de su participación. Para los imputados, pues definitivamente es una gran opción. Tienen pues toda esta facilidad de poder establecer las condiciones siempre y cuando estén bien asesorados. Y respecto a la eficiencia de este sistema, pues ya nada más es el tema de las UMECAS, ¿no? Que a veces rebasa en esta posibilidad de dar seguimiento a las condiciones porque pues muchas veces me tocó que ya se había cumplido incluso el plazo que se había suspendido, que después de un año ya decían, ah, sí es cierto, esta causa la teníamos abierta, vamos a ver qué pasó. O se incumplió y ahora entonces mandamos al tema de la presentación. Entonces, nada más, eso es en ese tema. Gracias. Sandy. Bien, pues justo en la primera pregunta yo no podría tomar una postura porque no es mi contexto de aplicación, como lo decías desde que lanzaste este planteamiento, pero en el segundo, el impacto que podrían tener, yo creo que habría que hacer una división entre los efectos positivos y negativos que pudiera tener la aplicación yo creo que positivamente, sin duda, sería el hecho de una reparación del daño, pero a la par tendría el efecto negativo de que pudiera existir una insatisfacción de alguien por creer que lo que se le está reparando no es suficiente, pero que a lo mejor es lo más sencillo en cuestión de tiempo, lo que le resulta mucho más práctico. Podríamos también tener, desde luego, como un efecto positivo el hecho de evitar un juicio y desde el punto de vista, ya lo decía Reina hace un momento, para el imputado, pues es una gran posibilidad, ¿no? Que desde el punto de vista de la víctima pudiera ser no visto como eso, sino como lo que algunas veces han mencionado aquí, que es como si quisiéramos comprar el dolor de alguien más que ha sufrido un daño. Entonces podría verse también como un efecto negativo desde el lado de las víctimas. Creo que un tercer elemento positivo podría ser el paso que se tiene para una justicia restaurativa, pero en un efecto negativo de parte de quienes observan el trabajo de juzgadores, pues podría ser esta postura de una ausencia de justicia y lo que se genera en una desconfianza en las instituciones, ¿no? Porque muchas veces caemos en esta cuestión de no hacer algo justamente porque se piensa que no va a solucionarse nada a raíz de una desconfianza que puede existir desde una perspectiva que puede estar mal,
pero que a veces es difundida dentro del contexto de sociedad que genera esto. Y creo que no solamente pasa en un contexto penal, ¿no? Esta desconfianza en las instituciones que a veces se percibe desde la ciudadanía, parece que es un efecto general y que, bueno, en ese sentido nos puede llevar a esta situación de sentimiento que la sociedad podría tener por las instituciones. Gracias, doctor. Sergio. Pues sí, contestando la pregunta en cuanto a los criterios, considero que en el estado de Puebla, enfocando tu tema, amigo, somos muy formalistas. ¿Por qué? Porque la mayoría de los jueces, no puedo decir que todos, pero te piden a fuerza justificar cada una de las condiciones con documentos, con datos de prueba, aparte de que no te quieren facilitar esta solución alterna si no tienes la famosa evaluación previa. Dice que se podrá tener o no la evaluación previa. Si no tienes evaluación previa, que es súper subjetiva, que emite medidas cautelares, no te dan fecha de audiencia o no te la pueden conceder porque no te sea sometida a esa evaluación previa. Diverso a nivel federal, que entiendo que es mucho más accesible. Sin embargo, bueno, esos son los criterios que se deben cubrir. Como defensor a veces te ves limitante a, hay que solicitar la evaluación previa, de aquí a que me acuerden la evaluación, de aquí a que se haga, hay que corregir a cautelares para que por favor me la entregue lo más antes posible, y te dicen, aquí la entregamos de 15 a 20 días mientras el cliente sigue en prisión. Bueno, ahora en cuanto a la oposición, pues afortunadamente ya se está haciendo más objetivo, que debe ser fundada, no simplemente porque yo no quiera llevarla a cabo, y me encanta que pues ya los jueces dicen, ¿sabes qué? Si no tienes algún dato de prueba objetivo, pues la vamos a conceder, ¿no? Pero también eso va relacionado mucho con el impacto. Para los imputados, por supuesto que es un súper beneficio, lo hayan hecho o no, dicen, ¿sabes qué? No lo hice, pero me voy aquí, ya quedo absuelto, y vámonos ya, ni modo, yo sé que mintió la víctima, pero ya quiero obtenerlo. Pero para los realmente que sí son delincuentes, pues dicen, abogado, vámonos por allá, pagamos y nos vamos, simplemente, ¿no? Entonces son ese impacto, pero para las víctimas, uno, la víctima que, ¿sabes qué? A lo mejor puede decirlo como la realidad, mentí en la denuncia, ya obtuve una reparación y me voy satisfecho. Pero para las víctimas que realmente no hay una real reparación, ¿por qué? Porque aquí va mucho y me ha pasado en muchos casos que los asesores jurídicos no hacen su trabajo, no justifican con documento objetivo, no presentan ningún dato de prueba y van a defender de manera argumentativa y dice, juez, señora, señor, no tengo ningún documento que justifique lo que usted gastó, lo que usted hizo, ese gasto de abogados, y lo siento, su posición no es fundada. Entonces dicen, pues no existe justicia, ¿qué pasa con esto? Pues ya, y se van enojados, pero realmente todo depende de los operadores. Ese es el impacto que se tiene, pero de manera general considero pues que hasta este momento podría ser bueno para el sistema judicial porque evita que muchos asuntos lleguen a juicio y pues podamos avanzar de una mejor manera más práctica en archivar, extinguir la acción penal en algunos asuntos y no tener todo trabajo. Tú como litigante, amigo, ¿qué tanto haces el planteamiento de suspensión condicional? ¿Qué tanto buscas la figura? ¿Qué tanta oposición ves al día de hoy del Ministerio Público? ¿Y qué tan objetivo ves al juez de control? Pues yo sí la busco demasiado, yo sí insisto en que si el asunto se puede resolver por esa vía, yo incluso le ofrezco al cliente esa solución. Le digo, yo simplemente en la violencia familiar, por ejemplo, podemos hacer actos de investigación, datos de prueba, medios de prueba, vamos a juicio y me encanta y cobro 3 etapas. Lo digo abiertamente, pero no. O sea, mi objetivo realmente le digo, ¿para qué nos arriesgamos? Vámonos para suspensión, te conviene porque quedas en conciencias penales. Ahora, mucha objetividad por el Estado de Puebla, de los jueces, sí, porque ¿qué crees? Yo me he dado cuenta que incluso los jueces ya quieren que todo se resuelva en suspensión condicional. Se están llenando muchísimo de asuntos, dicen ya, no hay oposición fundada, vámonos. En algunos casos ya algunas juezas en el Estado de Puebla, y lo puedo decir un poquito más, en Puebla, en la 11 Sur, pues dicen, ¿sabes qué? Si no hay evaluación, eh, bueno, perdón, discúlpeme, si solo tienes la evaluación y no tienes ningún dato de prueba más, con que haya evaluación, y ya se llevó a cabo, vámonos ya. Ahora, en las oposiciones por ministerios públicos, de manera objetiva, si lo dicen, tengo indicación de que me ponga. Mi fiscal me dijo que me ponga, pero ¿sabes qué, abogado? Mi oposición va a ser muy subjetiva. Yo ya no quiero seguir este asunto. Y ya, tú argumenta todo lo que tengas que argumentar, yo voy a ser muy subjetivo y si el juez lo concede, ya, yo me quito del problema y vámonos. Realmente ya los fiscales están cansados también de tantas carpetas que si se puede solucionar de esta forma, no lo hagan. Entonces, por eso es que sus oposiciones ya son más subjetivas a fin de que pueda otorgarse esta solución alterna. Realmente. Gracias, amigo. Me voy a ir un poquito más rápido. Este, sí,
este rubro lo hice en el sentido de delitos, violencia familiar, abuso sexual, pero ya el tiempo ya nos comió. ¿Qué desafíos ven ustedes en la supervisión de condiciones, que era un poco lo que contaba Reina hace un rato? El tema de la evaluación de la reparación del daño, ¿creen que sea adecuada y creen que se esté logrando? ¿Que es al final para lo que existe la figura o el fin primordial de la figura? ¿Qué dice usted, maestro? Ok. Sí, me parece que no solamente es un reto o un desafío el tema de la supervisión de condiciones. El sistema es muy bonito y está creado con unos propósitos excelentes en la norma, pero en la práctica en todo el Estado mexicano, al no haber un ejercicio administrativo en torno a otorgar los recursos necesarios para todo el procedimiento, para toda la maquinaria del procedimiento, estamos carentes de órganos judiciales, de agentes del Ministerio Público y sobre todo de recursos y personal suficiente para supervisar las condiciones, porque además tenemos no solo la supervisión de condiciones, sino también la supervisión de las medidas cautelares. Entonces, obviamente, ahí tenemos no solo un desafío, hemos tenido una gran problemática desde el inicio del sistema. Y esto obviamente conlleva que si la autoridad encargada de supervisar la condición, aunque la persona la haya cumplido, se retarda, se genera un perjuicio, sobre todo en la persona que está cumpliendo, que a la postre ni siquiera ya se sabe cuál fue su condición, no está liberada plenamente del procedimiento, la víctima finalmente sigue en una expectativa de no saber qué hacer al respecto, hay una falta de información y entonces esto es una bola de nieve. A veces tampoco hay claridad específicamente en la institución, ni siquiera del Ministerio Público, de la autoridad jurisdiccional, de qué hacer, cómo ordenar, cómo reaccionar ante la necesidad de verificar el cumplimiento, porque no hay una supervisión particular ni del órgano del Ministerio Público por tanto trabajo, ni tampoco de la autoridad jurisdiccional, porque hay un descontrol en ese sentido. O sea, la autoridad jurisdiccional solamente se acuerda del asunto que se encuentra pendiente de decidir si ya se acaba o no, si ya se cumplió o no, cuando se hacen las revisiones generales, ¿no? Pero tampoco hay un control sistematizado, que eso es lo que debería haber. Entonces, necesitamos, obviamente, orden, no nada más un tema de mayor capacidad institucional en torno a recursos, personal suficiente, sino también un orden sistemático basado en elementos informáticos, ¿no? Para que nos permitan, obviamente, tener ese seguimiento, voy a decirlo así, electrónico, que nos permitan, obviamente, una base de datos eficiente con la cual poder desarrollar de mejor manera esta supervisión. Condiciones que son poco realistas de alguna forma, poco realistas, mal diseñadas, que en un momento determinado se plantean, la autoridad jurisdiccional automáticamente las autoriza, porque tampoco, como decía Sergio, ya a veces ya es tanto el trabajo que ya no hay forma de decir, vamos a analizarles de mejor manera. Se autoriza en automático, pero a la postre, no solamente esta condición poco realista o mal diseñada, pues dificulta no solo la supervisión, sino también el cumplimiento. Y entonces ahí tenemos a la postre que se nos regresa este problema peor, ¿no? No se cumplió, no fue a satisfacción, volvemos a tener otra audiencia, se le da otra oportunidad y finalmente si no cumplió, pues entonces vuelve otra vez al ordinario. Sí, pero quizá no fue culpa de las partes intervinientes en el conflicto, sino de todo el sistema. Entonces, me parece que sí, que hay muchos desafíos, pero sobre todo lo que me interesa a mí dejar claro es que necesitamos capacitación continua. Una capacitación no solamente a los órganos de investigación, también a las asesorías jurídicas, porque bien lo dijo Sergio y Reina. La asesoría jurídica no cumple con su función de atender a una víctima en torno al resarcimiento del daño a la información de sus derechos. La persona juzgadora necesita capacitación porque necesita sensibilidad, atención, compromiso con respecto a su función de garantía de derechos de las partes. No es un asunto que se tenga que salir ya para tener menos trabajo. Es un asunto que permitirá, obviamente, generar mejores conductas humanas en este ejercicio de paz, ¿no? Que nos corresponde a todos. Ese es mi punto. Gracias. Gracias, maestra. Reina.
Pues respondiendo a las preguntas que nos pones ahí, ¿qué desafíos existen en la supervisión? Pues el tema del material humano, ¿no? Estas personas que realmente puedan estar con esta participación activa detrás de los imputados. En cuanto a la evaluación de la reparación del daño, pues aplicar lo que dice la Ley General de Víctimas, verificar que realmente se dé esta restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y sobre todo las garantías de no repetición, ¿no? Eh, ¿Cómo las podemos evaluar? Bueno, pues a través de esta participación activa de la que hablaba la maestra, ¿no? De los asesores jurídicos, más allá del, me adhiero a lo manifestado por el agente del Ministerio Público, pues realmente esta participación activa y objetiva de la que hablaba Sergio, de decir, bueno, bajo esta capacitación que se asume, debo de tener como abogado que participa en el sistema, conozco los alcances objetivos, porque si no solamente se hace una evaluación objetiva, ¿no? Hablaba Sergio hace un momento del tema del delito de violencia familiar, que es uno de los más subjetivos que tenemos en el Código Penal, considero yo, en la aplicación diaria. El tema de decir, bueno, tengo un daño psicológico, ajá, pero ¿cómo lo evalúo? ¿Qué tal si yo vengo de una familia que tiene todas las posibilidades económicas y contrato al mejor psicólogo de Puebla que me va a cobrar 100,000 pesos por sesión? Obviamente voy a obtener una reparación objetiva, justificada, pero inalcanzable, o muy subjetiva, o me voy con Marilyn Cott, que me va a cobrar prácticamente nada, ¿no? Y pues obviamente no voy a tener una reparación efectiva, entonces considero que pues la implementación de estos elementos objetivos que contempla la Ley General de Víctimas y que se refuerzan a través de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde nos habla de estos 5 rubros de la reparación integral del daño, y sobre todo porque atiendo a este tema de los casos con enfoque de género. Pues tengo la dicha de estar en esta área de género, entonces pues hay que estudiar los manuales que saca la Suprema Corte, los criterios, pero no todos los servidores públicos tienen esa disposición por la carga de trabajo, etcétera. Entonces, creo que nos falta socializar aún más este tipo de salidas alternas, su aplicación, sus alcances y qué finalidades tiene, que es, insisto, pues este tema de cultura de la paz. Al final del día no vamos a tener seres resentidos, ni a la víctima, ni al imputado, y vamos a darles un ejemplo de cómo sí se puede tener esta sociedad de cordialidad. Gracias. Sandy. Bien, en relación a la parte que denominaste supervisión y evaluación, me parece que la forma de poder hacer justo esta manera de poder evaluar, pues depende de quién lo puede valorar, ¿no? O sea, una cuestión ambivalente, habrá alguien que se sienta satisfecho con la reparación del daño, habrá quien no. El tema también de la insatisfacción de parte de quien esté siendo la persona imputada. Y justamente en esta parte del desafío, yo creo que también atiende a una cuestión de capacitación, como ya lo han mencionado, pero también de una educación de manera general, de cómo nosotros pudiéramos percibir cierto proceso. En el tema que tú pones en tu segundo subtítulo de los casos con enfoque de género, reitero, yo no me dedico a este contexto de juzgar en el ámbito penal, pero el enfoque de género sí se da mucho también en nuestro contexto electoral y me permito hacer un símil de ello. Es que a veces nosotros, por ejemplo, en nuestro ámbito llegamos a algo que denominamos quejas frívolas, cuando la gente se queja desde una perspectiva en la que hay una violación a ellos o a ellas, desde un contexto propio de que es una condición de ser hombre, mujer o una persona de la diversidad sexual. Y entonces cuando tenemos que juzgar con esta perspectiva de género, a veces caemos en cuenta que el objetivo que se está buscando dentro de este juzgamiento se pierde. Y algo en lo que caen las personas es justamente en anclarse de una situación propia, de una postura de cómo se perciben en la sociedad en un determinado género o no incluirse en ninguno y entonces caer justo en esto que, insisto, en nuestro contexto denominamos quejas frívolas, que es que carecen de sustento en el objeto de estudio que estamos buscando. Entonces, sé que esto pues no es lo que sucede dentro de su ámbito penal,
pero me permito hacer este símil porque creo que a veces es uno de los elementos que más nos conflictúan, en que desde que somos las personas que conocemos de ese tipo de asuntos y tenemos que juzgar con esa perspectiva, nos encontramos en la problemática de saber cómo le haces para que esa persona no sienta que eres injusto con ella, pero que tampoco caigas en poder castigar a alguien sin un fundamento sobre el objeto que en realidad se está viendo controvertido. Gracias, doctora. Sergio. Bien, pues ya lo han abordado las maestras y la doctora. Los desafíos realmente es la falta de personal para poder supervisar. Sin embargo, también un desafío muy constante es la supervisión del personal que también lo lleva a cabo, porque en muchas ocasiones en la práctica pasa que dice, sabes que si quieres que te permita firmar, pues tienes que comparar con tal cuestión, etcétera. Lo digo con todo el respeto del mundo. Entonces hay un gran desafío también desde la falta de personal, pero el personal que lo está realizando para que de manera objetiva lo pueda llevar y no pidan alguna retribución económica para permitirte firmar, para no decir que incumpliste o para decir que cumpliste también. Digo, es un gran desafío. Y también en cuanto a cómo se evaluó la reparación del daño, yo considero que por todas las partes técnicas de manera subjetiva, porque vamos a tocar el último punto, tu última pregunta, que yo considero, como lo dijo la maestra y seguro lo dirá Reina y también la doctora, necesitamos un mecanismo alternativo previo obligatorio para que esa reparación realmente sea objetiva y se pueda cumplir con la misma, porque realmente de ahí dicen, ¿sabes qué? Los daños fueron 10,000 pesos, pagas 10,000 pesos, ¿están de acuerdo? Vámonos. Cuando la reparación del daño no solo es eso, y aquí hay expertas en la materia, y de ahí de esa forma considero que es muy subjetiva la evaluación en cuanto a la reparación. Es todo, amigo. Gracias. Solo para terminar, mejora la figura. Voy a dejar mis preguntas, no les hagan caso. Mejora la figura. Una cosa que propondrían ustedes para mejorar la figura. Maestra. Bien, lo venía diciendo desde el principio y lo había dejado para esta oportunidad. Yo lo aprendí y lo practiqué y el resultado es excelente. Lo aprendí en materia de justicia para adolescentes, que fue previa a su existencia constitucional y legal en México, que el sistema penal acusatorio, en donde para buscar una solución alterna, ya sea una suspensión condicional o un acuerdo reparatorio, necesariamente se tiene que atender de manera previa a la aplicación de un mecanismo alternativo de solución de controversias. Porque el propósito justamente es hacer entendible y hacer empático el ejercicio entre la víctima y la persona a la que se le atribuye el hecho delictivo sobre su condición, primero de personas, de seres humanos, pero sobre todo de buscar una reconstrucción del camino deshecho o roto entre ellos a través de un conflicto, ¿no? Que es el resarcimiento no solamente del daño, sino el restablecimiento del tejido social dañado. En ese entendido, cuando la justicia para adolescentes agota una suspensión condicional, pues previamente ya ha tenido un acercamiento necesario la víctima, quien ha desarrollado un entendimiento y una comprensión sobre las condiciones de la persona contraria, de la persona, en el caso de los adolescentes, adolescente a la que se le atribuye un hecho ilícito, y la persona adolescente pues ha comprendido la condición de víctima de aquella a la que le ha hecho daño. Y entonces, esto pues obviamente no es solamente una buena práctica, es una obligación legal que permite obviamente un mejor desarrollo de la solución alterna. Desafortunadamente, cuando nuestra norma para adultos, el Código Nacional de Procedimientos Penales, no lo precisa, no lo requiere, no lo determina como requisito previo, pues obviamente no es considerado. Solamente, y bien lo decía Reina, solamente quienes tienen este entendimiento, esta comprensión y esta capacitación de que no está peleado un mecanismo alternativo previo con una solución de controversias o con una solución de conflictos y que pueden ambos entrelazarse previamente para generar una mejor garantía no solo de comunicación, sino, insisto, de un ejercicio empático, de un mejor resarcimiento del daño, pero sobre todo de una búsqueda de que las cosas se restablezcan en función de la generación del conflicto. Y en ese entendido, pues, como buena práctica, yo siempre lo postulé
cuando era jueza, ¿no? ¿Por qué no buscan? ¿Por qué no hacemos todo? No, espérense tantito, acérquense a un mecanismo alternativo, pidan, por favor, víctima, yo sé que no estás satisfecha del todo, que te han dicho que pues ya no puedes pedir más, pero sí puedes, que a lo mejor obviamente en ese entendimiento, insisto, esta buena práctica necesita obviamente capacitación de las personas juzgadoras y capacitación de las personas que operan como Ministerio Público, Defensa y Asesoría Jurídica, lo que haría de una mejor utilización y cumplir con mejor propósito los fines para lo que está creado la solución alterna. Gracias, maestra. Reina. Amigo, muy interesante el tema, de verdad, me apasiona y creo que todos los que estamos aquí estamos apasionados con su correcta aplicación porque es una gran figura. Pero yo voy a dos temas de manera específica. El primero es el cambio de paradigma de quienes participan, porque si quienes lo proponemos no entendemos cuál es su finalidad, pues estamos hablando de cuestiones que no conocemos y pues por lo tanto no se aplican de manera correcta. ¿A qué voy con este cambio de paradigma? Por ejemplo, ahorita nos centramos en el tema de la reparación integral, ¿no? Yo les dije, son 5 rubros y la mayoría siempre atiende al tema económico, cuando muchas de las víctimas no tienen esa necesidad económica. Es más bien un tema de una necesidad de una disculpa, de un arrepentimiento, y ese tema de humanizar el derecho es como el conflicto que a veces se tiene generacional respecto de las personas que participan dentro del proceso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ese cambio de chip. Y el segundo es la correcta difusión, en cuanto a explicar que no es como que explicarles esta nueva narrativa del derecho, de no te voy a castigar, pero también necesito que tú me ayudes a reinsertarte a la sociedad con esta capacidad de no volver a cometer el hecho. Y entonces evitamos un tema de revictimización y entonces volvemos a esta reparación integral del daño. Entonces, esas son las cosas que yo atendería, una correcta difusión, una correcta participación, cambiando el chip de quienes participan, lo conocen y lo proponen. Y sobre todo, que sería muy padre, pues difundir este modelo homologado, porque al final del día facilitadores existen tanto del Poder Judicial, tanto de Fiscalía, o sea, personal para participar en este tipo de procesos los hay. Entonces, nada más es eso, la correcta difusión. Gracias. Sandy. Bien, insisto, me remito a tu título, esta crítica o la mejora que pudiéramos tener, pues es como el FODA del término que tenemos en este ejercicio que tú estás haciendo de tesis. Yo creo que podríamos trabajar, uno, sobre la adaptación de las condiciones en que se pudieran tener de el imputado o de la víctima y, desde luego, si tú pudieras hacer, como toda tesis, un ejercicio de propuesta de qué podrías mejorar tú desde el análisis teórico que estás haciendo dentro de tu investigación, ya tienes muchos elementos aquí que te han hablado sobre la capacitación en la materia y creo que algo que nosotros buscamos en las tesis en derecho es justamente que nosotros propongamos algo que sea de aplicación real en la práctica jurídica. Hay capacitaciones, digo, ejemplo de ello, están hablando aquí de sus experiencias propias, pero creo que a veces el poder llevar esto a la gente de una manera real es a donde se conflictúa, ¿no? Quizá porque el otro no está en el mismo canal, no está entendiendo el mismo lenguaje que la persona juzgadora le trata de hacer llegar. Entonces, esta parte que creo que es como tu punto de explotación más fuerte que puedes tener al momento en que hagas tu defensa de tesis en la parte de la propuesta. Y creo que puedes ir por este fortalecimiento en esa capacitación y también lo mencionaste en una de tus diapositivas anteriores, la forma de supervisarlo. Ya no se trata solamente de ponerlo sobre la mesa, sino de ahora saber que eso que se propuso se cumpla. Gracias, doctora. Sergio. Pues sí, vamos coincidiendo, creo que todos los presentes en la misma situación. Considero que para que pudiera haber una mejora de manera obligatoria, se propondría que previo a llegar a la solución alterna, como lo dijo la maestra, se pase por un mecanismo alternativo. Ya la experta Reina lo sabrá, dependiendo del caso se adecua hacia una mediación, una conciliación,
lo que el facilitador o facilitadora lo proponga, pero sí sería muy necesario, porque de ahí es lo que dice la doctora. Nosotros y la maestra como operadores a veces no estamos capacitados para saber cuál es la finalidad de esta figura para que pueda cumplir. Es decir, por un lado, que tú entiendas qué es lo que está, qué pasó, que los beneficios, alcances y consecuencias, pero que también la víctima entienda que no es una carta fácil para el imputado, que no simplemente se va a ir así, pero que también se quede realmente reparada del daño, porque lo dijo acertadamente Reina, muchas víctimas en un 80%, 70%, no buscan dinero alguna, sino que realmente digan, perdóname, discúlpame, entiendo la figura, y que vean que también va a tener que venir a firmar, que también va a tener que hacer servicio a la comunidad, y que digan, ok, y se cumplió, porque es lo que busca el sistema, y es lo que esta figura se concatenado y congruentemente con la finalidad del 20 constitucional busca esa reparación íntegra del daño hacia la víctima. Gracias, amigo. Cerrando con broche de oro, mi amigo, el mejor litigante de Puebla, Sergio Osorio. Detengo la grabación. Le